Saludos y bienvenidos al debate que Canal Sur Televisión y también Canal Sur Radio les ofrece con motivo de las elecciones generales ya de este próximo domingo. En este debate participan los número 1 de cada lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz. De esta forma queremos, y además es nuestra misión como servicio público, facilitar que todos ustedes puedan conocer las distintas propuestas de formaciones políticas consideradas, en este caso, significativas según los criterios de la Junta Electoral Central. Nos acompaña por el Partido Popular Teófila Martínez, 67 años, arquitecta técnica. De su trayectoria política destacamos que ha sido alcaldesa de Cádiz durante 20 años, sigue siendo concejal en el Ayuntamiento gaditano y también diputada. Bienvenida. Muchas gracias. Por el Partido Socialista está con nosotros Salvador de la Encina, 57 años, licenciado y doctor en Derecho, diputado en el Congreso durante 4 legislaturas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Damos la bienvenida también al candidato de Izquierda Unida, Unidad Popular, Santiago Gutiérrez, 35 años, licenciado en Ciencias Ambientales y doctor en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua. Es actualmente concejal en el Ayuntamiento de Medinasidonia. Bienvenido. Gracias. Y damos también la bienvenida a la candidata de Podemos al Congreso, Noelia Vera. Tiene 30 años, licenciada en periodismo. De momento no ha ejercido cargo público alguno, pero sí viene trabajando en comunicación en la Dirección Nacional de Podemos. Bienvenida también. Muchas gracias. Y saludamos también al candidato de Ciudadanos, Javier Cano, 51 años, abogado y letrado en la Diputación Provincial de Cádiz y también concejal en el Ayuntamiento de San Fernando. Bienvenido. Encantado, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ellos por aceptar la invitación de Canal Sur. Les aclaramos a los oyentes de la radio, a los telespectadores, que este debate está estructurado en 3 bloques temáticos con los asuntos que más preocupan a los españoles según las encuestas del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Estos 3 bloques son el empleo y las políticas sociales, la corrupción y, por último, el estado de las autonomías y también la política exterior. En todos ellos, nuestros candidatos lo saben, tienen varias intervenciones, pero solamente un minuto van a poder hablar en cada una de esas intervenciones. Sabemos que esto les va a exigir un esfuerzo a la hora de resumir, de sintetizar, pero también estamos convencidos que va a hacer el debate más ágil y además garantiza que todos ustedes puedan hablar al mismo tiempo. Van a poder seguirlo en este cronómetro con la cuenta atrás. Comenzamos hablando, si les parece, de economía. Queremos conocer su análisis sobre el paro, cómo creen que afecta la crisis a servicios públicos básicos como la dependencia, la sanidad, la educación y, sobre todo, conocer también sus propuestas. Comenzamos con la candidata del Partido Popular. Pues la verdad es que estamos en una provincia, la provincia de Cádiz, donde las crisis económicas nos han azotado siempre de una manera inmisericordia y hemos bajado al infierno de las cifras del desempleo. En esta ocasión tenemos 200.000 parados y en el año 2004 solo teníamos 75.000 parados. Por eso creo que todos los gaditanos y las gaditanas tenemos que hacer un esfuerzo enorme en los próximos 4 años para poder poner en marcha medidas importantes para que los empresarios puedan generar empleo y que una parte muy importante de esos jóvenes desempleados, de esas mujeres desempleadas y de esos empleados de larga duración encuentren su trabajo en los próximos años. Tenemos muchas fortalezas, pero indudablemente no las hemos sabido aprovechar con anterioridad. Y este es el momento, en un momento de recuperación económica, donde todos tenemos que trabajar, todas las instituciones, en la misma dirección para acabar con esas cifras de paro. Su turno. Buenas noches. Efectivamente, el drama del paro es el mayor problema de los que tiene la provincia de Cádiz. Son más de 187.256 personas las que a fecha del mes pasado tenemos desempleadas, ante una situación excepcional y con unas cifras dramáticas. Nuestro partido, el Partido Socialista, propone medidas excepcionales. Y les planteo a todos mis compañeros en esta mesa que cualquier partido de los que nos presentemos, que podamos gobernar España, aprobemos, como ya ha hecho la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz, un plan específico para la provincia de Cádiz, que es la que tiene mayor tasa de desempleo de toda España y de la Unión Europea. Ese plan es fundamental para que estas dos administraciones que están arrimando el hombro, que están aportando medidas específicas para la provincia de Cádiz, lo haga también el Gobierno de España y contribuya con ello a paliar las altas cifras de desempleo en nuestra provincia de Cádiz.
Bueno, pues todos estaremos de acuerdo en que el desempleo es el principal problema de los gaditanos y de las gaditanas. No solamente hay más de 200.000 parados en la provincia, sino que hay 80.000 familias gaditanas que ahora mismo no tienen ningún tipo de prestación. Es evidente que el empleo tiene que ser el centro de la acción política de cualquier organización en la provincia de Cádiz. Nosotros, desde Unidad Popular, Izquierda Unida, lo que decimos es que durante estos años no solo no se han puesto las medidas para ir paliando el problema de desempleo, sino que se han hecho políticas contrarias a la creación de empleo. Desde la reforma del artículo 135 de la Constitución, que nos ha dicho a todos los ayuntamientos, a todos los que estamos gestionando las administraciones locales en la provincia y también a otras instituciones, que tenemos que primar el pago de la deuda a los bancos que han originado esta crisis financiera, esta crisis económica, antes que las verdaderas ayudas para la generación de planes de empleo. Los ayuntamientos de la izquierda en Cádiz hemos hecho planes de empleo, la Diputación está poniendo en marcha planes de empleo y tenemos que poner en marcha un verdadero plan de empleo garantizado para la provincia de Cádiz y para el resto del Estado. Y no nos olvidemos tampoco de las familias que no van a poder acceder a estos planes de empleo y que necesitan una renta básica de ciudadanía para vivir con dignidad. Turno de la candidata de Podemos. Pues nosotros estamos de acuerdo en el diagnóstico de la situación. Las cifras de desempleo son alarmantes. No solamente tenemos un 37% de desempleo en general en toda la provincia, sino que además tenemos un 75% de paro juvenil, un 65% de desempleados que no reciben ningún tipo de prestación y que se traduce en padres de familia de aproximadamente 50 años que se han quedado en la cuneta por edad, o mujeres que llevan a cargo solas a sus familias cargando la responsabilidad sola de sus hijos y que no tienen ningún tipo de ayuda. No estamos de acuerdo en que sea una casualidad. Esto es fruto de una mala gestión política que se ha hecho desde los partidos de gobierno tradicionales, ¿no? Nosotros pensamos, estamos en una situación de emergencia social y como es una situación de emergencia social hay que adoptar medidas de emergencia como es la implementación de una renta mínima garantizada de 600 euros para sacar de la pobreza a nuestra gente, un complemento salarial hasta los 900 euros y subir, por supuesto, el salario mínimo a 800 euros y a 950 esperamos a final de la legislatura. Y el turno de Ciudadanos. Sí, Cádiz es una provincia diversa, tenemos campo, tenemos montaña, tenemos costa, tenemos mucho pasado, pero queremos tener también un gran futuro. Tenemos mucho sector productivo muy variado, como es el caso de la industria naval, como es el caso de aeronáutica, sector pesquero, campo, tenemos vitivinícola, etcétera. En cualquier caso, los indicadores son alarmantes. Desde el año 2007, es decir, gobiernos del Partido Socialista y Partido Popular, se ha perdido en Cádiz, la provincia de Cádiz, más de 1.300 millones de euros en masa salarial. Se han perdido más de 77.000 asalariados. Lo que entonces era un mileurista, era una persona que ganaba poco dinero, ahora poco menos que es un rico. Y durante la crisis se han perdido más de 16.000 empleos femeninos. Por lo tanto, tenemos unas tasas parecidas a los países que tienen más desempleo y vamos a apostar por medidas que pongan fin a esta situación tan crítica que padece la provincia de Cádiz. De nuevo su turno, señora. Bueno, yo no puedo estar más que en desacuerdo de que lo que se ha hecho no ha servido. Se podrá decir que no ha sido suficiente, pero en la provincia de Cádiz, en el año 2011, el empleo se perdía un 6% y ahora se crea a un 3%. Por tanto, hemos avanzado 9 puntos en la creación de empleo. En la provincia de Cádiz, hace 4 años, resulta que todos los sectores productivos estratégicos estaban en cuarentena. Astilleros no tenía carga de trabajo, los puertos estaban en una mínima empleabilidad. Los demás sectores, el sector del turismo estaba tocado también, aunque ha resistido bien. Y lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, y por eso pedimos la confianza a los gaditanos, es en los próximos 4 años aplicar medidas para que las pequeñas y medianas empresas que generan en Cádiz el 80% del empleo en Cádiz y que son 50.000 empresas tengan la capacidad y tengan la seguridad que si invierten y se arriesgan no van a perder lo que han perdido en los últimos 8 años de la crisis. Eso serían 50.000 empleos en poco tiempo. Los 182.254 desempleadas y desempleados de Cádiz ya conocen su situación, la viven y por eso hoy tenemos que aprovechar para los que nos presentamos a estas elecciones, propongamos medidas para ayudarles a salir del desempleo. He presentado una propuesta que no ha sido contestada por ninguno de mis compañeros. Plan especial, específico para la situación excepcional que tiene la provincia de Cádiz para el empleo. Si el Gobierno del Partido Socialista, a corto y con carácter inmediato, se aprobará dicho plan. Segunda propuesta. Existe en la Bahía de Cádiz
y en Jerez y en el campo de Gibraltar unos planes de reindustrialización. Son solamente 8 zonas en España las que lo tiene. Con el Partido Popular, los empresarios han dejado de utilizar 229 millones de euros. Con el Partido Socialista se volverán unas bases que permitan que esos accesos a los préstamos lleguen a la mano de los empresarios. Tercera medida, desarrollar de una vez por todas el proyecto de las aletas para que la Bahía de Cádiz tenga una gran zona logística y se cree empleo. Y cuarta medida, por una vez, Teófila, te hago el reto, compromiso para que gobierne quien gobierno, se modernice Algeciras Bobadilla, porque crearía 4.000 puestos de trabajo en el campo de Gibraltar y daría al primer puerto de España el impulso para ese crecimiento necesario que tiene que tener y porque lo mandata la Unión Europea. Tiene que terminar, turno para Izquierda Unida. Bueno, desde 2011 hasta el momento actual, lo que ha avanzado la provincia de Cádiz en precariedad, el desempleo, en pobreza, en gente que está en las puertas de las alcaldías porque no pueden pagar la luz y el agua. Esa es la realidad después de una legislatura en la cual se ha ido a un desmontaje masivo de los derechos sociales y de los elementos que tenía el Estado y los ayuntamientos para poder luchar contra la pobreza y contra el desempleo. Y a la provincia de Cádiz se le ha dado un rol desde las últimas décadas por parte de los dos grandes partidos relacionados exclusivamente con el turismo de sol y playa, el turismo especulativo y la especulación urbanística. No digo que el turismo no sea importante, pero que tiene que estar anclado a otros valores patrimoniales, valores medioambientales, valores culturales, de los que somos en Cádiz los mejores de la zona, y desde luego ese es el problema de la provincia de Cádiz. Necesitamos reindustrialización, necesitamos recuperar la industria ligada al campo y recuperar nuestra pesca para diversificar la economía gaditana. Yo creo que todo este problema de desempleo en Cádiz no viene solamente a raíz de la crisis. Es que si nos remontamos a los datos del 2007, ya entonces, cuando la situación en el país era bastante mejor, ya teníamos un 18% de paro, que era una cifra ya muy alta para cómo estaba el resto del país. Eso lo que demuestra es que es un problema que se viene sistematizando y que viene mucho más de raíz, ¿no? Por lo tanto, pensamos que hay que hacer otro tipo de políticas, ¿no? Estoy de acuerdo en cosas que ha dicho Santiago. Creo que efectivamente una de las propuestas que hay que hacer es reindustrializar la bahía de Cádiz y la provincia, recuperar esos astilleros, recuperar esas industrias que tenemos en la zona, y no solamente eso, sino intentar hacer una transición energética. En Cádiz tenemos sol, tenemos agua, tenemos viento, tenemos muchas horas de luz y por tanto podemos hacer un plan de transición energética que generaría 300.000 puestos de empleo y además empleos de calidad y sostenible durante los próximos 20 años. Tenemos que aprovechar las cosas que nos da nuestra tierra. ¿Ciudadanos? Sí, de Ciudadanos queremos poner fin a la precariedad laboral. Para ello proponemos un contrato de igualdad de oportunidades con un contrato indefinido, porque la contratación temporal solo lleva prácticamente la mayor parte de las situaciones al fraude en la contratación. Proponemos también un complemento salarial anual garantizado para que se alcance las rentas mínimas. Proponemos también igualmente el modelo austríaco, es decir, la mochila. El trabajador va a tener un seguro adicional, aparte de la indemnización, de un 1% de cotización por el empresario. Proponemos bonificaciones para las empresas que menos despidan. Los parados de larga duración, evidentemente, tienen que tener un tratamiento separado. Son personas que la mayor parte de las veces se ven abocadas a abandonar el mercado de trabajo. En el caso de los parados, proponemos también programas de formación específicos, una rebaja de las cotizaciones y finalmente una orientación individualizada en la búsqueda de empleo. Para los autónomos y la pequeña y mediana empresa, que son los que crean los puestos de trabajo, autónomos tendrán una cuota fija según el beneficio y las pymes bajarán la tributación del 25 al 20%. Su turno, señora Martínez. Pues la verdad es que nosotros creemos que en los próximos 4 años hay que apostar por una formación de calidad. Un plan de empleo ya tenemos, querido Salvador. No específico. Porque tenemos unos recursos europeos, un ITI, con 1.400 millones de euros conseguido por el gobierno de Mariano Rajoy, un plan que no tiene ninguna otra provincia de España. Por otro lado, yo he pasado 4 años pidiendo al Gobierno de la Junta de Andalucía un plan específico de empleo para la ciudad de Cádiz y para la bahía y no tan siquiera me han contestado. Yo estoy encantada que haya un plan especial en que se contemplen todas las posibilidades de inversión y todas las posibilidades de generación de empleo en la bahía, en la industria, como no. Ya lo hemos conseguido teniendo carga de astilleros, 7 millones de horas de puestos de carga de trabajo que no había en el 2011. Y tengo que decir que, de acuerdo
con el compromiso de cara al ferrocarril de Algeciras-Bobadilla, porque para nosotros, para el Partido Popular, ya lo estamos cumpliendo. 60 millones de euros para los presupuestos del 2016 y 15 millones del Fondo Ferroportuario para las conexiones con el puerto de Algeciras, porque para nosotros eso siempre ha sido una prioridad. Vosotros tuvisteis 7 años y ni tan siquiera Tiene que concluir, señora nada. Martínez. Luego vamos a tener otra nueva ronda. Señor de la Encina, por favor. Quizás el que no visites periódicamente el campo de Gibraltar te hace decir cosas que no son exactas. El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, aquel tan denostado, invirtió 202 millones de euros, y eso bien lo saben los ciudadanos del campo de Gibraltar, en la obra ferroviaria Algeciras-Bobadilla, en el tramo Ronda-San Pablo de Buceite. Y digo que lo saben bien porque estuvo un año cortado el tráfico y se desplazaban los viajeros desde Algeciras hasta Ronda. Ahora hay que continuar esa obra, que estos 4 años está paralizada. No se ha visto a su compañero, señor Landaluce, alcalde de Algeciras, una sola foto con una traviesa y un casco, porque nunca ha habido obra, y hay que impulsar esa obra porque el primer puerto de España y quinto de Europa necesita seguir creciendo para crear empleo. Y para ello el compromiso del Partido Socialista es, y es un compromiso que hago los demás, invertir 2017 a 2020 durante 4 años 250 millones de euros, Teófila, no 56, que es lo que habéis consignado para el año que viene, para que en el objetivo de 2020 esté modernizada y electrificada la vía férrea Algeciras-Bobadilla y crear 4.000 puestos de trabajo en el Tiene campo. que concluir también, señor Gutiérrez, su turno. Bueno, nosotros estamos por un programa de empleo garantizado de carácter indefinido, no como hizo la Junta de Andalucía antes de las elecciones autonómicas y con un marcado carácter electoralista, un plan de empleo puntual que todavía estamos esperando los ayuntamientos de cobrar ese dinero porque no se ha pagado el segundo 50% del plan de empleo de hace casi un año. Esas son las políticas de empleo que nosotros rechazamos. Nosotros queremos que el empleo se convierta en el centro de la acción política. Y, señores, las políticas de infraestructura no se pueden hacer si no superamos la austeridad. ¿De dónde vamos a sacar dinero si estamos promoviendo el pago del déficit público, la medida del déficit público por encima de las inversiones? Es fundamental en Cádiz las políticas de inversiones porque las inversiones son en sí mismo creación de empleo y de riqueza, no solamente la línea Algeciras-Bobadilla, que ahora los dos grandes partidos van a hacer cuando no han hecho en los últimos años. Hay que recordar que esa línea todavía los trenes funcionan con gasoil. Es una línea que no está electrificada, que es del siglo XIX y de ella depende pues todo el funcionamiento logístico del puerto de Algeciras. Por tanto, vamos a tener memoria y vamos a tener responsabilidad. Mire, sí, yo le contesto, señor de la Encina, porque plantea un plan de empleo y que todos nos pongamos de acuerdo en él, pero es que el problema que tienen es que cuando invitan a los demás a tener algún tipo de pacto para solucionar entre todos un problema común, no tienen en cuenta a la gente. El pacto no puede ser entre partidos políticos nada más, el pacto tiene que ser también entre la sociedad civil. Habrá que pensar también qué quiere la gente de los astilleros, qué quiere la gente del campo, qué quiere la gente que trabaja en nuestra tierra, ¿no? No podemos dejar de lado a la gente, que es lo que vienen haciendo sistemáticamente en las últimas décadas. Respondía, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con nuestras materias primas en la provincia? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tenemos una producción de un 95% de algodón? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, una producción del 50% de corcho con ese parque de los alcornocales que tenemos tan estupendo? ¿Qué ha pasado en esa gestión política para que al final no se manufacturen en nuestra tierra, no se creen puestos de trabajo en nuestra tierra y al final todos se vayan a otras comunidades autónomas? Yo creo que eso es lo que tiene no mirar a la gente. Su turno. Sí, de Ciudadanos quiero recordarle a mis compañeros que el plan de inversión de Bobadilla necesita 1.200 y pico de millones de euros para ser terminado. Es decir, todo lo que no se alcanzara esa cifra no será solucionar el problema. Realmente nosotros de Ciudadanos, cuando proponemos algo, lo cuantificamos y explicamos de dónde saldría. Prácticamente los 1.200 millones de euros saldrían de 70 kilómetros de AVE. Nosotros no es que estemos en contra del AVE, pero evidentemente tenemos unas prioridades y ahora mismo esa línea eléctrica es fundamental para el puerto que mueve una gran cantidad de toneladas. Es el puerto principal de Europa y tiene unos valores y unos rankings importantes. Nosotros queremos apostar por la empresa privada. La empresa privada es la que crea empleo, por eso tenemos que ayudar a que crezca y a que innove y a que sea cada vez más productiva, para que contraten más personas y para que al final internacionalice su servicio, porque eso le ayudará a crecer. Bueno, yo creo que de todo es sabido, porque nosotros sí escuchamos a la gente, escuchamos a los pequeños y medianos empresarios, que para que ellos tengan trabajo, puedan producir empleo,
las grandes infraestructuras, los grandes equipamientos, los grandes sectores productivos, la industria, los astilleros, la industria aeronáutica, la industria agroalimentaria, los puertos, tienen que generar actividad económica, tienen que ser el tirón. Y para eso se necesitan grandes infraestructuras y grandes equipamientos bien financiados y, evidentemente, no financiados todo en un año, como tú bien sabes, Salvador, sino que son inversiones plurianuales que en este caso están garantizadas porque el Gobierno ha conseguido 140 millones de euros de compromiso de la Unión Europea. Pero nosotros creemos que en este momento lo más importante para que haya un gran tirón, para que haya una gran locomotora, es que la provincia de Cádiz en su conjunto sea la gran plataforma logística del sur de Europa, que haga el mismo papel que hace Rotterdam, Ámsterdam y Hamburgo en el norte de Europa, porque tenemos dos puertos importantísimos, tenemos un aeropuerto, tenemos equipamientos industriales que hay que llenarles de naves. Tiene ya que concluir, señora Martínez. Y hay que tener un plan de reindustrialización. Tendrá una nueva ronda sobre este asunto. Teófila, todo mi respeto. Para que haya una auténtica plataforma logística en nuestra provincia, lo primero que hay que terminar es la conexión ferroviaria. Yo he hecho un compromiso, 250 millones de euros de 2017 a 2020, porque para el próximo año solo habéis consignado 57 millones. ¿La obra que se puede hacer? Eso puede ser la plataforma logística que necesitamos si terminamos también la terminal de contenedores del puerto de Cádiz, que hay que todavía conseguir los 60 millones de euros. Y ya están conseguidos. Bueno, todavía no ha llegado la resolución, que llegue. Si conectamos el Bajo de la Cabezuela en Puerto Real... está el compromiso, el Gobierno ha aprobado. Pero ¿qué compromisos llevamos oyéndolo 4 años? Si avanzamos en vertebrar la provincia para que Puerto de Cádiz, Puerto de Algeciras estén mejor unidos a través de la Nacional. Te recuerdo que tú te oponías a ello en el 93. Dejamos el proyecto terminado en el 2007. Y con ello consolidar una infraestructura en una provincia territorialmente muy dispersa, muy amplia, para crear empleo entre todos, que creo que es el principal objetivo. Tiene que terminar, señor de la Encina. Ahora todo eso lo pueden matizar en la última ronda. Señor Gutiérrez. Bueno, yo no sé si los compañeros del PP y del PSOE no se han enterado de que el bipartidismo ya es historia y de que que aquí hay 5 personas para debatir y que todo no se centra en la bola de ping-pong entre el PP y el PSOE, porque la realidad es que ni el puerto de Cádiz, ni el Bajo de la Cabezuela, ni las líneas Algeciras-Bobadilla tienen hoy líneas ferroviarias, cuando estamos hablando de que tenía que haber estado desde hace décadas. Pero bueno, yo quiero incidir en una cuestión importante. Decía el representante ciudadano que es la empresa privada la que crea empleo, y es verdad que la empresa privada es una parte de la creación de empleo, y el principal problema que tiene la pequeña y la mediana empresa es que no hay demanda. Por tanto, lo que hace falta es un plan de inversión y un plan de empleo, recuperar los derechos laborales que se han perdido, revirtiendo las 2 reformas laborales, la del PSOE del año 2010 y la del PP del año 2012. Cuidado con el contrato único, porque el contrato único es el contrato único temporal y a otra vuelta de tuerca más a la reforma laboral. Activar el consumo a través de la renta básica es algo esencial, evidentemente. La gente tiene que tener dinero en sus bolsillos para poder consumir. Apoyo al autónomo, apoyo al emprendedor, apoyo a la pequeña y mediana empresa, es algo que dicen todos los partidos políticos siempre que hay elecciones, pero es que resulta que todos los autónomos, yo lo he sido, vive con la soga al cuello cada vez que tiene que cumplir el tercer mes y pagar sus impuestos sin que sus clientes les hayan pagado, pagando una cuota que es igual para todo el mundo, ingrese o no ingrese. En fin, yo creo que para ayudar al pequeño autónomo realmente hay que quitarle la soga del cuello y no solamente hacer que las grandes empresas que cotizan en el IBEX paguen un 3% o un 5% y no un 30% como les corresponde, ¿no? En todo caso, también habíamos dicho que era un bloque de derechos sociales. ¿Qué pasa con la sanidad, por ejemplo, en la provincia de Cádiz? ¿Por qué la gente que vive en la comarca de la Janda tiene que trasladarse durante 1 hora en caso de infarto hasta Puerto Real, quedándose la gente por el camino? Lo que está pasando con la sanidad, que es la otra cara de la economía, es una vergüenza y nadie lo está gestionando. Y es la salud de nuestra gente, ¿eh? Turno para Ciudadanos. Sí, insistimos, por lo tanto, en el tema de la infraestructura. Infraestructura no solo del tren, lógicamente, sino también de carretera. Yo quiero recordar que la A48 estaba proyectada la ampliación desde el año 1990 y todavía no se ha llegado más allá de Vejer de la Frontera. Queremos también un desdoble de la carretera Arcos-Antequera. El tema de la autopista A4 es necesario que definitivamente se ponga fin a ese peaje. El nudo de Tres Caminos, ha habido una consignación presupuestaria, pero es manifiestamente insuficiente. La conexión de Huelva con Cádiz y la circunvalación de Algeciras con San Roque y la ronda sur de Jerez. Empresa privada, la empresa española es muy pequeña, normalmente la empresa española es muy pequeña y necesita crecer, pero no puede innovar
Por eso apostamos nosotros por ayudas para aportar los conocimientos científicos desde la universidad, desde la investigación a la empresa para que pueda mejorar esa productividad y le lleve a incrementar y a contratar cada vez a más españoles. Empleo y servicios públicos en la última ronda. Pues bien, yo creo que se están diciendo muchas cosas, pero al final el empleo le generan los empresarios, los pequeños y los medianos, los autónomos y las grandes empresas. Nosotros tenemos una provincia que es la que mayor concentración de empresas, de industrias estratégicas tiene de toda Andalucía y casi de toda España. Lo que necesitamos, además de que esas empresas sigan, esas industrias sigan tirando, sigan teniendo contratos de trabajo, necesitamos que los pequeños y medianos empresarios y los autónomos se vean acompañados por políticas fiscales y de ayuda a la contratación como las que propone el Partido Popular, incluidos los autónomos, que realmente entre nuestras propuestas está la de flexibilidad y capacidad de elección de las cotizaciones y eliminación de barreras regulatorias para los autónomos. Pero eso solo no tendría ninguna repercusión inmediata si realmente nosotros no conseguimos que los sectores productivos actuales generen más empleo y que apoyemos a un nuevo sector productivo como es el logístico. Tiene que concluir, señora Martínez, tiene que concluir, lo sentimos. Bueno, he hecho yo 6 propuestas concretas para potenciar y crear empleo, para que esos empresarios tengan instrumentos que posibiliten que los 182.254 desempleados de Cádiz encuentren trabajo. Voy a seguir con 4 más. La 7ª sería que Zona Franca cumpla su papel dinamizador allá donde pueda y que no lo haga de manera sectaria como lo está haciendo solo los ayuntamientos del Partido Popular y, por tanto, buscando la ubicación de líneas concretas para que los empresarios puedan instalarse. 7ª propuesta muy importante. Se han reducido en 1/3 los presupuestos generales del Estado para la provincia de Cádiz en el periodo 2011-2015. Que se recuperen esos presupuestos para que se pueda generar más empleo. 8ª propuesta. Que Navantia tenga un plan de viabilidad para que los astilleros de Puerto Real, de San Fernando y Cádiz puedan crear puestos de trabajo. Y última, potenciar el clúster naval que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía para que las empresas del sector auxiliar naval puedan formarse. Tiene que concluir también. Escuchamos al señor Gutiérrez. Bueno, es evidente que los astilleros ahora está en la preocupación de los representantes de la provincia de Cádiz. Es verdad que ha habido ahora algunos barcos, qué casualidad que los barcos de astilleros aparecen siempre cuando hay elecciones de cualquier tipo, no en otro momento. Lo que sí hace falta es que se haga un verdadero plan de viabilidad de los astilleros a medio y largo plazo y se hable también de las plantillas porque están absolutamente envejecidas y no hay un recambio para asegurar el futuro de los astilleros. La realidad es que desde los tiempos de la SEPI, en el que el Partido Socialista diseñó un sistema que iba a la privatización de astilleros y que no continuó después el PP por la fuerza de los trabajadores, por la movilización de los trabajadores de astilleros, lo que nos dicen los astilleros es que también la empresa pública genera empleo. También la empresa pública genera empleo. Yo dirijo una empresa en Medina que gestiona servicios públicos y que genera empleo. Evidentemente también es importante la empresa privada y para eso tenemos que ir a planes de inversión de reindustrialización y tenemos que ir equiparando los derechos de los autónomos a los derechos de los trabajadores por cuenta ajena. Pero es importante invertir y es importante superar las políticas de austeridad porque si no gastamos dinero desde las administraciones no podremos hacer todo esto. Estamos de acuerdo en el tema de la reindustrialización, insisto, hay que rescatar astilleros, hay que rescatar nuestras empresas aeronáuticas, todo lo que tenga que ver con recuperar las industrias que nos hicieron ser una provincia puntera en los años 80 y recuperarlo, ¿no? Pero insisto, parece que los derechos sociales en este debate no importan. Sanidad, vuelvo al principio, que se construya, solamente las infraestructuras no pueden estar en los puertos que también, pero también hay que construir hospitales. Tiene que ser pública, tiene que ser universal, no al copago, por supuesto. Vivienda, ni un desahucio más sin una alternativa habitacional, que es una vergüenza lo que está pasando. Educación, por supuesto, derogación de la LOMCE, por supuesto, hacer un pacto para la educación, pero incluyendo a la sociedad civil, incluyendo a la comunidad educativa, a los profesores y con un plan de inclusión que no dejen a los niños que tienen problemas y que se están viendo afectados en primera persona por los recortes. Y, por supuesto, igualdad. No puede haber un país, no puede haber un proyecto de cambio político en este país que no cuente con las mujeres y que no acabe con la brecha salarial y que no proteja a las mujeres que están matando por la violencia de género. Tiene que concluir Javier Cano. Sí, para acabar con el tema del empleo, recordarle al representante de Izquierda Unida que un premio Nobel ha apoyado el contrato indefinido, que el PSOE lo pedía en el año 2011, lo pedía los políticos en aquella época, Felipe González
y su vicepresidente, y el Partido Popular incluso apuesta por el contrato indefinido. Respecto a la sanidad, nosotros queremos una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. Es decir, que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos en la sanidad en cualquier territorio de la comunidad autónoma. Reducción del tiempo de espera para pruebas de diagnóstico e intervenciones quirúrgicas. Reconocimiento a los profesionales sanitarios que ejercitan una labor inmemorial en sus días, y gracias a la aportación de ciudadanos nosotros hemos conseguido que los contratos se hagan todos al 100% de la jornada con esos presupuestos del año 2016. Queremos mejorar la atención primaria, queremos aumentar la atención domiciliaria de los pacientes crónicos, y respecto de Cádiz, muy brevemente, valoración de los conciertos de la empresa privada, terminación de las obras que están en línea y abrir definitivamente en funcionamiento el Centro de Radioterapia de Jerez. Tiene que concluir porque abrimos ahora el debate a otro de los asuntos que también preocupa a los españoles según el CIS, el fraude, la corrupción. ¿Qué dicen los distintos programas? Pues eso vamos a conocer comenzando con la candidata del Partido Popular. Bueno, la verdad es que la corrupción ha provocado una gran conmoción, un gran dolor, una preocupación enorme en la sociedad española, y ha creado también una brecha importantísima entre la relación entre los ciudadanos y los políticos. Aunque la corrupción no la cometen los partidos políticos, sino las personas, desde el Partido Popular, cuando se han detectado actos de corrupción que nos han afectado, hemos pedido perdón. Pero sobre todo lo que hemos hecho es ponernos a trabajar como gobierno para que quien la haga la pague. Y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Y por eso hemos aprobado una ley de transparencia, una ley de autocargo, una ley de financiación para los partidos políticos, clarificando muy bien cómo se deben de financiar los partidos, una reforma del Código Penal y enjuiciamiento criminal y un control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos. Ahora ampliamos, señor de la Encina. La corrupción se ha convertido en uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad y está entre los parámetros de preocupación de los españoles cuando el CIS les pregunta, siempre en los primeros lugares durante estos últimos años. La corrupción produce grandes desigualdades. La corrupción desalienta a la ciudadanía, incluso a votar. La corrupción deteriora la democracia. Por tanto, hay que luchar contra la corrupción todos de manera implacable. La corrupción no es un fenómeno de un partido. Ha afectado a todos los partidos, a todas las instituciones. Por tanto, deberíamos hacer un plan nacional de lucha contra la corrupción, para que me entiendan los ciudadanos de una manera muy gráfica, para que todos nosotros, los representantes políticos, tengamos cartera de cristal, se nos pueda examinar con lupa continua y constantemente, y que todas las administraciones sean absolutamente de cristal, de manera que la corrupción, entre otras medidas, se combate con transparencia. Pero para ello hay que poner un plan nacional con medidas legales, medidas sancionadoras. Tiene que concluir y medidas también. preventivas Ahora y podrá, educadoras. señor de la Encina, ampliarlo porque va a haber una segunda ronda, señor Gutiérrez. Estaba en el tiempo, todavía. Bueno, es evidente que todos los políticos no somos o no son corruptos, pero que ha habido absolutamente estructuras orientadas para delinquir en determinados partidos políticos de este país, y no lo digo yo, lo dicen los tribunales. Yo creo que ahora mismo es una preocupación fundamental para la ciudadanía, y yo también le pido a la ciudadanía en estas elecciones del 20 de diciembre que castiguen duramente a las organizaciones políticas que lleven en sus listas electorales personas que estén imputadas o que estén investigadas por casos de corrupción importantes, como ha ocurrido en los últimos años. Nos hemos despertado esta semana con varios casos de corrupción, en esta ocasión del Partido Popular en Madrid, relacionado con el uso de la información, ¿no?, que tiene un diputado para hacer negocios privados, relacionado con otro tipo de cuestiones, y es un problema que está de actualidad y que desde luego requiere una respuesta fuerte desde los partidos políticos. Hay que endurecer las penas de una vez. Hay que endurecer las penas, hay que hacer que los delitos de este tipo, de lo que están relacionados sobre todo con el enriquecimiento personal, no prescriban, y que haya fórmulas para que se pueda devolver lo robado a la ciudadanía. Su turno. Yo creo que la cara B de la corrupción efectivamente es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Son las colas antes de entrar en urgencias, son las camas acumuladas en los pasillos, son los niños con diversidad funcional que no pueden acceder a una educación pública y de calidad. La corrupción no es una cuestión de manzanas podridas como nos estáis intentando hacer entender. Es que nos podemos poner a nombrar todos los casos de corrupción que han habido en los últimos tiempos. Podemos hablar de las tarjetas Black, de la Púnica, de la Gürtel, del caso Bárcenas, podemos hablar de los ERE de Andalucía. Monedero no es... Sí, no, hombre, a Monedero ya
Ya dijo un juez lo que pasaba con Monedero. En todo caso, hay muchos imputados en vuestras listas y hay mucha gente en prisión en vuestras listas. En ese sentido, efectivamente, cuando la gente roba y cuando la gente se queda con el dinero público, no me interrumpa, si podemos hablar. Digo, porque está haciendo una acusación intolerable. Ningún imputado en la lista del PSOE. No, estoy hablando en su partido. Estoy hablando en su partido. La cara B de todo eso son los recortes sociales y es que la gente lo está pasando mal y a la gente le duele un poquito la vida. Independientemente de eso, por supuesto, tenemos que hacer terminar, un plan, señora Vera. Ahora volvemos a matizar. Que me he interrumpido. Un plan, efectivamente, que persiga y que castiga a los corruptos. Tiene que terminar, señor Cano. Sí, desde Ciudadanos realmente nosotros no tenemos experiencia en temas de de corrupción. Eso sí que es verdad, cuando dicen los partidos grandes que no tenemos experiencia, en temas de corrupción no tenemos. Yo sí quiero romper a favor de los partidos políticos. El único alcalde está y la mayor parte de los partidos políticos, en el sentido de que no es que son los corruptos no son la mayoría. Las estructuras de los partidos tienen muchísima gente que trabaja, incluso sin cobrar un duro. Lo que ocurre es que lo que más llama la atención es la corrupción. Ciudadanos va a apartar del cargo público a aquellos que han estado sometidos a procedimientos judiciales. Exigirá la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos. Tipificará el delito de financiación ilegal. Exigirá a los partidos la publicación de sus cuentas, exigirá la creación de un órgano interno de anticorrupción, reforzará y prohibirá las puertas giratorias y endurecerá el sistema de incompatibilidades y finalmente suprimiremos el aforamiento. Nosotros creemos que cualquier político que se vea sometido a un procedimiento que al final pueda derivar en absolución o condena, pues se vea en primera instancia. Tiene que concluir también. Bueno, yo creo que todos tenemos que tomar decisiones para acabar definitivamente con la corrupción, porque las leyes hay que aplicarlas. Las leyes están para castigar y condenar a aquellos que cometan actos que lleven consigo corrupción. Pero las leyes no van a impedir que haya corruptos. Y, por tanto, debemos de hacer un gran esfuerzo para que todos los políticos aportemos a la sociedad ejemplaridad en nuestros comportamientos. Por eso la transparencia es fundamental, porque la transparencia es el antídoto contra cualquier tipo de corrupción, con cualquier tipo de corrupción, no solamente la corrupción política, con cualquier tipo de corrupción. Por eso las leyes que ha aprobado el Partido Popular, que se tenían que haber aprobado antes, repito, como la de la transparencia, como la ley del alto cargo, para que dé las mismas explicaciones que cualquier diputado o cualquier cargo público elegido por los ciudadanos. La financiación de los partidos políticos, para que ninguna empresa pueda dar donaciones a los partidos políticos. Reforma penal y de enjuiciamiento. Es el turno del Partido Socialista, señora Martínez. Elevar las penas. Volveremos. Y sobre todo, el control. Luego volveremos, de verdad. De la economía. Ajustense, por favor, al tiempo. Sabemos que es complicado, pero por favor, es el turno del Partido Socialista. Cuando hay corrupción es porque alguien se deja corromper y alguien le paga al corrompido. Por tanto, hay que poner medidas contra la contratación pública. Medidas donde los procedimientos administrativos sean absolutamente transparentes, limpios, reglados. E incluso potenciar a aquellos funcionarios que a veces se ven amenazados porque saben que hay contratación y temen despido por esa denuncia. Por eso nosotros hemos planteado, y lo he dicho al principio, un plan nacional de lucha contra la erradicación de la corrupción. Y para eso hay que poner en ese plan medidas que el actual gobierno del Partido Popular no ha puesto todavía, como es una oficina anticorrupción apolítica que persiga desde el primer momento que se denuncia cualquier tipo de indicio de delito. Que un tribunal de cuentas funcione revisando la cuenta de los partidos políticos con una nueva ley de financiación de partidos políticos, porque ahí también ha habido mucha corrupción y en esta legislatura lo hemos vivido en el Partido Popular. Y hay también una medida muy importante que educar. Tiene que concluir el turno de Izquierda Unida. Bueno, yo creo que las organizaciones políticas que han tenido en su seno en los últimos años verdaderas redes para delinquir no pueden traernos ahora las soluciones contra los problemas de la corrupción en nuestro país. Hay un problema grave de desafección ciudadana que se debe no solamente a estos casos, sino a una falta de participación pública. Tenemos que reformar nuestras leyes, incluso la Constitución, para favorecer que la gente pueda participar en política, que haya más iniciativas legislativas populares, que haya más referéndum, que se pueda participar desde los ayuntamientos sin tener 20.000 trabas burocráticas y que la democracia no puede ser solamente votar cada 4
4 años, sino que tenemos que ir pasando de una democracia representativa a una democracia participativa. Y en cuanto a la ley de financiación de partidos políticos, nosotros lo hemos defendido siempre. Los partidos políticos no pueden recibir, como han hecho durante toda la democracia, dinero de empresarios, porque entonces le deben favores a los empresarios. Y eso es lo que ha pasado aquí. Y aquí se ha convivido en el gobierno con estas leyes sin haber hecho nada durante muchos años. Evidentemente los partidos políticos se tienen que financiar de sus militantes y se tienen que financiar de las ayudas públicas que son iguales para todos. Yo creo que si se quiere garantizar que de verdad la lucha contra la corrupción sea algo efectivo, lo primero que habría que hacer sería garantizar la independencia de los jueces y que no los jueces estuvieran al servicio de los partidos políticos que están tratando casos de corrupción. Por otro lado, acabar con las puertas giratorias. No es posible gobernar para los intereses de la ciudadanía si resulta que tus intereses no son la ciudadanía, sino que es luego conseguir un puesto en un consejo de administración de una gran empresa, que es lo que también está pasando en los partidos viejos. Una lucha contra el fraude, evidentemente. ¿Qué pasaría si derivamos a nuestros inspectores de Hacienda de verdad a investigar a las grandes empresas, a las grandes fortunas, que son realmente las que defraudan un 70% del total? Y por último, el tema de la ley de financiación. Nosotros por eso decimos que no queremos endeudarnos con los bancos. Nosotros tenemos una deuda con la gente que nos subvenciona las campañas y nuestro desarrollo a través de microcréditos, con lo cual eso garantiza que tu única deuda sea con la gente y no sea con ninguna empresa ni con ningún banco. Sí, de Ciudadanos queremos, en esta tarea de la regeneración democrática, queremos 3 cosas: más derechos, más democracia y más garantías. Más derechos, en cuanto que vamos a crear una nueva sección de derechos sociales con garantía presupuestaria, y vamos a convertir en derechos fundamentales, con esa protección reforzada que tienen todos los derechos fundamentales, el derecho a la protección de datos y el derecho fundamental a la transparencia en las administraciones públicas. En segundo lugar, más democracia. Queremos una reforma de la ley de partidos, una nueva legislación y ley electoral, que es una ley orgánica del año 85. Nosotros proponemos como un sistema de doble voto, lista nacional y distrito. Y finalmente, la iniciativa legislativa popular, reducir la exigencia de 500.000 firmas a 250.000. En tercer lugar, más garantía. Queremos una separación efectiva de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo lo queremos más abierto, ágil y transparente, que funcionen realmente las comisiones de investigación. El poder ejecutivo queremos suprimir la potestad del Gobierno de hacer decretos leyes y que lo apruebe el Congreso con un procedimiento de urgencia. Y finalmente, el indulto limitarlo y despolitizarlo. Finalmente, el Tribunal Constitucional igualmente despolitizarlo. Bueno, yo creo que el señor Salvador de la Encina no ha entendido lo que le he dicho. En la ley aprobada por el Gobierno del Partido Popular, el control de las actividades económicas y financieras del partido político dan una especial relevancia al papel de los tribunales de cuentas. Una vez dicho eso, también quiero decir que nuestra democracia sí que es participativa. Yo creo que aquí se utilizan los conceptos de una manera un tanto rara. No es asamblearia, es participativa, pero es representativa. Lo que no es asamblearia. Y desde luego yo creo en la independencia de los jueces. Lo que me duele es que no sea tan rápida, porque también la gente y nosotros estamos cansados de que esos casos duren años y años y años y nunca se sepa la verdad de lo que está pasando. Yo creo en la independencia, pero ¿por qué no es tan más ágil? ¿Por qué? ¿Qué le impide a los jueces ser más ágiles a la hora de determinar quién ha hecho un acto corrupto y quién no le ha hecho? Porque yo creo que estamos hablando además de las empresas, de las grandes empresas. ¿Y qué me dicen ustedes de la eliminación del 20% de la economía sumergida que no tributan? Su turno. Porque a las grandes empresas se las inspecciona. No sé si acertadamente o no, pero a las que están en la economía sumergida que concluir, no hay Martínez. manera de que paguen nada. Para que Teófila te contesto a la pregunta, los jueces son los primeros que se quejan de la falta de medios humanos de ellos mismos y materiales para agilizar las causas y macroprocesos de corrupción. Vemos que duran 10, 12 y hasta más años. Causas que caducan. Por tanto, ninguna ley será eficaz si no se reforma la ley de enjuiciamiento criminal y se le dota de mayores recursos humanos y materiales. Y eso no lo habéis hecho. Por eso hemos presentado como propuesta. No, nosotros la hemos modificado. Nosotros presentamos una propuesta que mejora la vuestra, que es un plan nacional de lucha contra la prevención y erradicación
de este delito, que es el que desmotiva, como he dicho al comienzo de mi intervención, más a la sociedad. Y hay que hacer muchas más medidas. Y en esto deberíamos estar todos los partidos lo más unidos posible, porque nos jugamos hasta la democracia. Hacer que el Tribunal de Cuentas funcione de verdad y fiscalice los partidos nada más terminar sus campañas. Que nosotros rindamos cuenta periódica con nuestra declaración de renta, declaración de bienes, declaración de intereses cuando somos elegidos y al finalizar nuestro mandato. Que haya un estatuto del diputado que funcione, que no ocurra como el caso del diputado, que estos días hemos visto cómo llevaba a cabo actividades económicas con millones de ingresos. Tiene que concluir también. Vamos a escuchar al candidato de Izquierda Unida. Bueno, parece que aquí es que no entiendo la preocupación por la corrupción cuando no se ha hecho nada en estos años y cuando hay casos de corrupción generalizados. Hombre, es que la ciudadanía no lo entiende. El caso del Tribunal Constitucional clama al cielo. Es un tribunal desacreditado por la intromisión de los partidos políticos y sobre todo de los dos grandes partidos políticos. Tenemos que cambiar el Tribunal Constitucional, tenemos que hacer que al menos una parte de ese tribunal se vote de otra manera, para que no sea dependiente de la voluntad de los grandes partidos políticos. Y en cuanto a la ley electoral, importante también, la ley electoral que ha hecho el bipartidismo es una ley electoral que lo que hace es que nadie se pueda salir de los dos grandes partidos porque hace mucho frío fuera de los grandes partidos, porque hace falta mucho porcentaje de votos para sacar escaños, porque no hay proporcionalidad, porque no hay representatividad, porque no hay una relación entre el voto del ciudadano y el señor que se sienta en el escaño del Congreso. Y eso hace también que los partidos políticos mayoritarios se hagan cada vez más fuertes y que cada vez haya menos diversidad y por tanto también más corrupción. Tenemos que cambiarla, la ley electoral, pero para hacerla más proporcional y no, como dice el representante del ciudadano, para que sea aún menos proporcional. Bueno, yo estoy de acuerdo en que efectivamente tiene que haber más participación ciudadana en la política y que precisamente es una de las primeras vías que hay que hacer para acabar con toda esta corrupción, porque los ciudadanos tienen que ser los primeros en ejercer mecanismos de control sobre los políticos, ¿no? No entiendo muy bien cuando habla de participación, porque la participación hasta ahora ha sido poner el voto cada 4 años y no ha habido manera de participar, ¿no? Yo no he podido votar ni opinar de nada de las medidas que ustedes han adoptado, ni de la reforma del 135, ni de las reformas laborales, ni de todas las medidas de austeridad que han ido aplicando estos años. Eso no es participación ciudadana. Y primero, bueno, pues tendríamos que tener el derecho de empezar a ver las cuentas. Las cuentas públicas tendrían que ser transparentes, efectivamente, si hablamos de transparencia. Tendrían que estar todas publicadas, tendríamos que saber en qué se ha gastado la deuda, tendríamos que saber de dónde viene todo lo que se ha acumulado y que al final nos han hecho pagar a los mismos de siempre, ¿no? Por lo tanto, sí, claro, transparencia y participación, pero real, no de maquillaje. Javier Cano. Sí, yo quiero aquí destacar la labor de todos los empleados del Ministerio de Justicia, de los juzgados. Por un lado dependen de la comunidad autónoma, por otro lado dependen de la Administración estatal por el trabajo que hacen con bastante carencia de medios. Nosotros apostamos por un sistema de una justicia rápida, eficaz y con garantía. Hace falta hacer reformas procesales de calado, pero interviniendo todos los sujetos actores. Queremos sustituir el Consejo General del Poder Judicial por un órgano constituido por el presidente del Tribunal Supremo y 2 adjuntos que lo nombraría los jueces y magistrados. Queremos incrementar la ratio de los jueces. Estamos por debajo del resto de Europa, especialmente de Alemania. En Alemania tienen 21, nosotros tenemos una ratio de 11 jueces. Queremos potenciar la objetividad en el nombramiento de los concursos de jueces y magistrados. No somos partidarios de que los parlamentos de las comunidades autónomas designen o nombren miembros del magistrado y jueces del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a reforzar el tema de las puertas giratorias con una exigencia mínima de 2 años y finalmente el fiscal general del Estado independiente, profesional y legal. 2 turnos quedan todavía, les aclaro sobre este asunto. Bueno, yo creo que la participación en política se puede hacer en todo momento y la participación en las cuestiones de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas o de la nación se puede hacer en cualquier momento poniéndose en contacto con los diputados, sean de tu ideología o no sean, porque aquí hay algunos presumen de nuevos y vienen de las ideologías de la izquierda más rancia del siglo pasado y con el mismo lenguaje, porque no han aprendido absolutamente nada. Esto de que los viejos y los nuevos es como si dijéramos ahora los altos y los bajos, o los de arriba y los de abajo. No, somos una sociedad plural donde nos debemos de respetar, pero lo que tenemos es una Constitución que dice que nuestro Estado y nuestra Constitución y nuestra democracia es participativa y que, por tanto, los elegidos son los que representan a los ciudadanos en las instituciones. Ahora, claro, eso a los que quieren romper la convivencia democrática y está en sus estatutos y están en sus textos programáticos, pues claro, eso no les conviene ni les va, porque hacen otro tipo de política. Tiene que concluir Partido Socialista.
Al haber hablado antes sobre la corrupción, yo quisiera añadir ahora una parte que no tiene que ver con la corrupción, pero que sí creo que desmotiva a la ciudadanía, y es aquella que va referida a la actuación de los partidos políticos en democracia. Y nosotros creemos desde el Partido Socialista que hay que avanzar más para que sean más transparentes, más participativos, más democráticos. En este sentido, hacemos un llamamiento en nuestro programa, por ejemplo, a las listas paritarias, para que la mujer tenga la igualdad de oportunidades, para que los candidatos seamos elegidos no a dedo, como fueron elegidos en su momento algunos presidentes actuales hoy de gobierno, sino por los militantes, con unos derechos que se le tiene que garantizar constitucionalmente. En este sentido, también hacemos un llamamiento a la participación ciudadana con una ley que llevamos en nuestro programa de participación ciudadana. Y un cuarto paso muy importante, creamos la figura del diputado 351. Somos 300, son 350 diputados los que se eligen, el 351 sería un representante de la participación ciudadana. Tendrá un último turno. Izquierda Unida. Bueno, yo represento una formación política que en la provincia de Cádiz ha elegido sus listas a través de un proceso de primarias abiertas con la participación de más de 3.000 gaditanos a través bien de la red de Internet o bien a través de las urnas que se han puesto en todos los municipios. Este es un ejemplo, ¿no?, de participación ciudadana. Y por otra parte, una cuestión que está ocurriendo que es importante. Esta mañana he estado yo en la Universidad de Cádiz, allí en Cádiz, y una de las cuestiones que me planteaban jóvenes es que la gente joven que está en el extranjero no está pudiendo votar en estas elecciones generales, porque hay una ley, que es la ley del voto rogado, que pactaron en su día el Partido Popular, el Partido Socialista y otros, como CiU, está haciendo que los datos hayan pasado del 25% de participación en el extranjero a el 3 o el 4%. Y esto es una vulneración de los derechos fundamentales de nuestros jóvenes que hoy están por el exilio laboral en Inglaterra o en Alemania. Esto no es participación ciudadana, hay que favorecer la participación de nuestros jóvenes. Y, hombre, es importante también decir que nosotros en Medina hemos hecho un referéndum hace 2 años para elegir a juez de paz y nos costó bastante trabajo. Yo quiero saber cuántos referéndums ha hecho Cádiz en 20 años de gobierno de Teófila Martínez. Turno de Podemos. Bueno, respondiéndole a la señora Teófila, porque sé que se ha dirigido directamente a mí, yo creo que de verdad hay una confusión o no entendemos de la misma forma lo que quiere decir participación política. Como usted dice, que bueno, que está bien que nos conozcamos las diferentes ideologías y que participemos y dialoguemos, yo le invito abiertamente a que venga a cualquier asamblea de un círculo de Podemos para que vea cómo entendemos nosotros la participación política. Es de una forma muy distinta a la suya. Por otro lado, pienso que no se está hablando aquí de otra cosa que creo que ha cambiado en este país en los últimos meses y tiene que ver con que las nuevas fuerzas políticas, que no tienen nada que ver con lo rancio de otras ideologías y de otras etiquetas que le quiera poner, han conseguido sacar los colores. ¿Y cómo han conseguido sacar los colores? Rebajándose el sueldo de los cargos públicos a 1.900 euros, renunciando a todos los privilegios que se tienen y que han tenido ustedes hasta ahora por el hecho de ser representantes públicos. No coches oficiales, no dietas milenarias, que no hacen falta, que no son necesarias, que para gobernar a favor de la gente hay que saber cuáles son los problemas de la gente. Y quizá la única manera es vivir como ellos, vivir como la gente normal, ir en autobús, señora Vera, que estamos... comer de menú y dar ejemplo a través de nuestra actitud de lo que es participación. Tiene que concluir, que estamos muy ajustados ya con el tiempo. Sí, de Ciudadanos queremos una administración al servicio del buen gobierno. Queremos racionalizar las competencias de las administraciones públicas. Queremos hacer una evaluación previa del gasto. De la política ciudadana es impensable un aeropuerto que se hace y que está cerrado, o muchas infraestructuras que están sin utilidad y muchos edificios públicos. Queremos una autoridad fiscal completamente independiente y dotada de medios. Proponemos una rebaja generalizada de los impuestos y me centro un poco en el impuesto de sucesiones y donaciones, donde va a quedar excluido 1 millón de euros, por lo tanto prácticamente nada más que va a tributar poco más de un 10%. Queremos recaudar los 2.800 millones que se nos han ido en la amnistía fiscal, que al final aprobada un Real Decreto Ley del año 2012, que tenía que haber tributado al 10% y al final ha tributado al 3%. Esos 2.800 millones los recuperaremos. Creemos por procesos de gestión modernos, queremos acercar la empresa a los conocimientos científicos y perseguiremos, lógicamente, el fraude y los paraísos fiscales. Les decía que estábamos muy ajustados con el tiempo, créanme, porque además nos obliga a reducir esta última ronda de intervención en tan solo 30 segundos para alguna matización. Señora Martín. Bueno, pues a mí me parece que hay mucha demagogia, hay mucho buenismo, que se habla de listas abiertas y resulta que en la provincia de Cádiz haya una acción política que, habiendo ganado un candidato, las listas abiertas le han puesto por encima una candidata que no se presentó a las listas abiertas de ese partido en Cádiz, sino impuestas desde Madrid. Hay otros partidos que dicen listas abiertas
abiertas y que resulta que solo se presenta uno a sabiendas que solo se va a presentar uno. Y finalmente decirle al portavoz, del señor Cano, que dice usted que pide la rebaja de los impuestos. Tenemos que dejarlo ahí, realmente Martínez. Lo ha votado en contra. Tenemos que dejarlo ahí en el Parlamento andaluz, que somos la única comunidad tiene que concluir de verdad que nos pasamos los 75 minutos que tenemos en total. Yo comencé mi intervención y la termino también recordando a Laura que el Partido Socialista ha propuesto a los demás partidos un plan nacional para erradicar la corrupción con toda una serie de medidas de carácter legales, educativos, sancionadores. Añado un paso más. Es obligado, y nosotros nos presentamos a diputados en las Cortes, en el Congreso, que los diputados nos dediquemos, en mi caso lo he hecho durante los 15 años, en exclusividad, con un solo sueldo, para evitar situaciones como la que hemos vivido estos días de un diputado que cobra millones de facturas por trabajar con una empresa, por unos trabajos en India. Eso es intolerable. Izquierda Unida, vamos a escuchar sus propuestas. Bueno, venimos de un momento histórico en el que los movimientos sociales, el 15M y la ciudadanía en general nos reclama un cambio profundo en las políticas de participación desde todos los grupos políticos. Tenemos que transformar este país para adaptarlo a una nueva democracia más participativa. Y eso se ve bien de los que estamos gobernando ayuntamientos. Nosotros hemos hecho presupuestos participativos, hemos hecho consultas populares, hemos hecho una serie de medidas reales para dar cabida a la voluntad de la gente en los ayuntamientos, y tenemos que llevar también estas medidas al resto de la administración y especialmente al Gobierno central. Bueno, cualquiera que quiera ver el resultado de las primarias puede entrar en la página web y ver cuál fue el resultado y ver que las mentiras no llegan a ninguna parte. Por otro lado, medidas muy concretas. Evidentemente, un plan nacional contra la corrupción. Sí, perseguir a los corruptos, sí, vigilar dónde se gastan el dinero, que nos lo devuelvan, que con todo ese dinero ya podríamos aplicar un montón de medidas de emergencia social, como comentábamos en el primer bloque, que son necesarias porque nuestra gente está pasando hambre. En segundo lugar, una lucha contra el fraude, efectivamente focalizada en las grandes empresas y, por supuesto, mayor participación, mayor transparencia, que la gente se empodere y haga política. Tiene que concluir, Ciudadanos. Sí, el derecho de participación de los ciudadanos está contemplado en la Constitución española, el artículo 23, donde se dice en el primer párrafo que los ciudadanos tendrán derecho a participar libremente en los asuntos públicos, bien directamente o a través de representantes. Y finalmente, en el párrafo segundo, el derecho a acceder en condiciones de igualdad a cargos y funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes. Nosotros apostamos por esta transparencia, por esta participación activa, y queremos potenciar esa ley de consultas populares que hay en Andalucía, que prácticamente no se ha puesto en funcionamiento. Al final del debate les recuerdo además que van a tener una intervención para pedir el voto si lo desean. Pero es que todavía nos queda un bloque para hablar del papel que juega Andalucía en el conjunto del Estado y también para introducir elementos relacionados con la política exterior. Les proponemos que, estando en la provincia de Cádiz, con Rota, con Gibraltar, siendo la puerta de Europa, bueno, pues que también lo introduzcan, si les parece, en su debate. Comenzamos con la señora Martínez. Bueno, en estos momentos donde algunos están queriendo poner en tela de juicio el valor de la nación española, están atacando directamente la unidad de España y otros parece ser que no lo tienen muy claro, nosotros creemos que una de las cuestiones más importantes que se nos van a presentar en los próximos años es defender nuestra Constitución y la nación española, porque juntos, sin duda, vamos a ser más fuertes. ¿Hay cosas que corregir? Claro que siempre, porque las sociedades avanzan y necesitamos nuevas soluciones a los nuevos problemas, pero es evidente que si somos una nación unida, una nación fuerte y una nación reconocida en el mundo como una nación con personas y con instituciones de fiar, nos será mucho más fácil alcanzar los umbrales más altos de libertad, de igualdad y, sobre todo, de solidaridad y de crecimiento. Para los socialistas, la iniciativa presentada el mes pasado en el Parlamento de Cataluña es un hecho de secesión, de independencia, gravísimo, irresponsable y antidemocrático. Por tanto, nosotros defendemos la unidad de España y no aceptamos el reto independentista que el señor Artur Mas y otros partidos como Esquerra Republicana o la CUP, desafían al Estado. Y en este sentido, nosotros hemos dicho que apoyamos las medidas legales que ha puesto sobre la mesa el Gobierno para intentar parar ese reto de secesión de Cataluña. Pero a la vez criticamos que el presidente del Gobierno haya dejado
pudrecer durante estos 4 años, abandonar sin una preocupación y sin unas medidas efectivas para que el tema no llegara a este punto. Por eso nosotros decimos que además de la unidad de España y medidas legales, hace falta fundamentalmente poner una reforma de la Constitución que aborde el reto soberanista de Cataluña. Bueno, yo me siento mucho más representado con un trabajador barcelonés o de Girona o del País Vasco que con un banquero gaditano. Esa es la clave de la unidad de España que yo entiendo, unirnos todos para luchar contra las políticas que están ahora mismo afectando a las mayorías sociales. Y este es un país diverso donde la gente se siente como quiere y hay diferentes comunidades autónomas donde se pueden sentir catalanes, vascos, gallegos y nosotros nos sentimos españoles o andaluces. Lo que hace falta es una verdadera voluntad de diálogo y el diálogo no se consigue generando frentes en los cuales uno se pone con el Junts per sí y los otros con el pacto constitucionalista, pero sí, lo que es la realidad es que ambos bandos están ganando votos con esas posturas enfrentadas que no llegan a la resolución de ningún conflicto. Por tanto, lo que hay que hacer es una reforma constitucional hacia el único modelo político que en ciencia política nos queda por explorar, que es la federalidad del Estado. Tenemos que construir un nuevo Estado federal, republicano, un Estado en el que se reconozca la nacionalidad incluso de todas las regiones y los pueblos que componen en nuestro país, y eso se tiene que hacer con voluntad política y con diálogo en los próximos tiempos. Bueno, yo creo que efectivamente la Constitución no ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades de la gente de este país. Evidentemente España es un país rico. Creemos que hay una plurinacionalidad que nos hace ser un país especial dentro de la Unión Europea, que tenemos sensibilidades distintas, culturas distintas y en otras muchas cosas nos sentimos efectivamente más relacionados con gente de Cataluña que con gente de aquí, según se mire. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya, pero lo que pensamos es que tampoco se soluciona un conflicto de este calibre sacando un látigo desde el gobierno central y diciendo qué tienen que hacer, qué tienen que sentir, qué no tienen que sentir. No le tenemos ningún miedo a escuchar, no tenemos ningún miedo a que los catalanes digan si se quieren quedar o si se quieren ir a través de un referéndum, porque es que además estamos convencidos de que haciendo otras políticas que no les agredan, posiblemente no se quieran ir. Esa es nuestra opinión. Y ya te digo, no creo que Cataluña se quiera ir, pero no se puede tener miedo a la democracia, no se le puede tener miedo a lo que quiera hacer la gente. Bien, desde Ciudadanos apelamos nuevamente a la Constitución española. España se constituye en un Estado democrático, social, de derecho, en el que la soberanía emana del pueblo, del que emanan todos sus poderes. El artículo 2, bastaría con leer el artículo 2. El artículo 2 te dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble nación española y que se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Es decir, la Constitución tiene mecanismos de reforma constitucional y hoy por hoy los que deciden si un territorio se separa de España o no somos todos los españoles, no la parte afectada que quiera, porque el día de mañana a lo mejor la provincia de Girona dirá pues yo me quiero separar del Estado español y del Estado catalán, y un pueblo de Girona dirá yo me quiero separar del Estado catalán, del Estado español, de la provincia de Girona y no sé quién. En definitiva, tenemos una norma fundamental básica, vamos a apostar por este estudio, respeto, y el que quiera pues, iniciar un procedimiento de reforma constitucional, artículos 166 a 169. Bueno, pues yo creo que todos tenemos claro, porque todos prometemos o juramos la Constitución cuando llegamos a un cargo elegido, y yo creo que alguien no, y algunos no la pisotean después. Se ha perdido el guión, porque esa Constitución dice que el poder de la nación española está en todos los españoles y en todas las españolas, no en una parte de los españoles, o en los catalanes, o en los hombres y mujeres de Cataluña, o de Andalucía, o del País Vasco, o de Galicia. No, está en las decisiones trascendentales en todos los españoles y en todas las españolas. Por otro lado, me parece que lo de la agresión del gobierno de estos últimos 4 años de España a Cataluña es una mentira, una falacia, y además no se corresponde con la realidad. 45.000 millones de euros de entregas del gobierno de la nación a Cataluña, ¿para qué? Para en parte pagar algunos gastos que no están justificados y que evidentemente la señora representante, la señora Vera, representante de Podemos, podía reconocer que también esos gastos podían haber servido para paliar la situación. Tiene que concluir la candidata del Partido Popular. Es que no tenemos tiempo, de verdad, créanme, que nos estamos pasando muchísimo. Partido Socialista. Los socialistas somos la garantía de la unidad de España, y así lo hemos demostrado durante estos últimos 37 años. Andalucía, por tanto, vertebra no solo nuestra
España, sino que le da fuerza para esa unidad. Nosotros defendemos el Estado de la autonomía, que ha propiciado la mayor cercanía nunca vivida ante la historia de España de las administraciones a los ciudadanos y, a pesar de estar en una época de crisis, el mayor progreso social. Por tanto, defendemos el modelo constitucional que establece nuestra Constitución, pero nuestra Constitución tiene 37 años. Nuestra Constitución es del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Nuestra Constitución se tiene que adaptar a un modelo territorial que, a pesar de que diga la señora Vera que los catalanes no se quieren ir, su Parlamento ya ha votado, señora Vera, entérese, en toda regla, una declaración de independencia, de secesión. Incluso en el debate de ayer de la Sexta, el señor representante de Esquerra manifestaba que en el plazo de un año y medio estarán fuera de España. Es un desafío en toda regla. Por tanto, frente a eso, unidad, pero también medidas legales con una reforma constitucional que actualice nuestra caduca Constitución del siglo XX, porque estamos en el siglo XX. Ahí se tiene que quedar. Bueno, ninguna organización política es garante de la unidad de España. El único garante de la unidad de España son los españoles, claro, y las españolas. No se puede arrogar uno el derecho de ser el defensor de la unidad de España, porque aquí todos estamos en el mismo barco y queremos hacerlo entre todos y para todos. Pero yo sí voy a hablar de Rota y de Gibraltar, se ha hecho aquí mención antes. Nosotros defendemos desde Izquierda Unida y Unidad Popular que los conflictos se tienen que resolver a través de la negociación pacífica, siguiendo el derecho internacional, y reclamamos la soberanía y también queremos el cumplimiento de los derechos humanos que se están incumpliendo a través de maces militares que están en nuestro territorio y que están haciendo intervenciones militares fuera del amparo de las Naciones Unidas. Nosotros desde la provincia de Cádiz no podemos permitir que se utilice la provincia y el territorio andaluz para hacer este tipo de acciones que generan guerra, que generan odio y que generan también inseguridad en nuestra tierra. Y con respecto a Gibraltar, que también ha salido, yo lo que diría que, independientemente de las cuestiones de nacionalidad o de independencia o de si es de un país o si es de otro país, hay que dejar trabajar a los gibraltareños y hay que hacer medidas para que puedan entrar y salir, y no se utilice a los campos gibraltareños como excusa para hacer cuestiones políticas. Tiene que concluir también, señora Vera. A mí me llama la atención que me citen cuando hablan que me olvido de hablar de derechos, cuando en el bloque que teníamos que hablar de economía y derechos sociales ninguno ha dicho absolutamente nada de eso, con lo cual no sé por qué ahora justo en este tema sí es importante. Si nosotros de verdad no queremos que Cataluña se vaya, no queremos romper España, queremos que siga tal y como está. Lo que pasa es que estamos reconociendo que hay un conflicto de intereses ahora mismo en el territorio catalán, que hay una gente que no se está poniendo de acuerdo, que hay un 50% de la gente que se quiere ir, hay otra 50% de la gente que se quiere quedar, y se quieren ir o se quieren quedar en función de su relación con el Estado español en este momento, política y económica y socialmente, ¿no? Con lo cual pensamos que hay que escuchar, si es que no pasa nada por escuchar. Yo no sé por qué se le tiene miedo a eso, si es que no tiene por qué romper la unidad de España, si la unidad de España somos los ciudadanos y somos las ciudadanas que vamos todos los días a trabajar a las 6 de la mañana, no es más que eso. Por otro lado, yo creo que también hay que aterrizarlo en Andalucía. En Andalucía también tenemos sentimientos muy especiales y tenemos una cultura que hay que respetar y tenemos una tierra que no se quiere sentir dependiente siempre como comunidad de segunda. Eso probablemente lo compartiremos, ¿verdad? Bueno, pues hay que... Tiene que concluir también, señora Vera. Perdón. Sí, de Ciudadanos vamos a consolidar el Estado autonómico y Andalucía forma parte de nuestra nación. Vamos a desarrollar un listado de competencias exclusivas del Estado y posteriormente vamos a hacer un listado de competencias compartidas. Es importante que el Tribunal Constitucional no tenga que estar cada 2 por 3 estudiando recursos de inconstitucionalidad para ver de quién es la competencia. Vamos a suprimir las transferencias de competencia estatal, vamos a establecer una cláusula residual y vamos a crear un fondo de cohesión territorial y social que va a sustituir al que actualmente se encuentra en vigor. En cuanto a Europa, lógicamente queremos Europa y más Europa. Queremos un procedimiento, reconocer esa realidad europea en la Constitución, por eso queremos reformar la Constitución y queremos reconocer ese procedimiento de transferencia de la Constitución a la Unión Europea. Bueno, pues una última intervención en este bloque, de nuevo, de 30 segundos. Tenemos que cortar. Yo creo que una vez más los andaluces se nos presentan la oportunidad de ayudar a la cohesión de nuestra nación y a la convergencia de las distintas regiones y comunidades de España. En el momento que los andaluces tengamos los mejores niveles de renta, de empleo y los mejores datos económicos, seguro que se acabarán las diferencias esgrimidas por los catalanes, por los vascos o por algunos otros a la hora de decir quién aporta más al Estado español. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad y todos, además de hablar y escucharnos, tenemos que trabajar para que precisamente Andalucía, en ese espíritu conciliador, sea uno de los lazos que traben esta España nuestra y que no se divida nunca. Señor de la Encina. Sin lugar a duda que Andalucía, nuestra tierra, tiene que tener un lugar claro y nítido
en el debate sobre el modelo territorial. No solo porque seamos la comunidad autónoma más poblada, sino porque somos la comunidad que mejor puede garantizar la igualdad. Y en esto hay que tener cuidado tanto en tentaciones separatistas catalanas como en tentaciones centralistas del Partido Popular. Y ahí está Andalucía para garantizar la igualdad de oportunidades y que nadie se crea más que nadie. Nosotros no nos creemos más que nadie, pero tampoco los andaluces somos menos que nadie. Por tanto, apostamos para que Andalucía tenga esa voz nítida y propia por su peso, por lo nacional. Izquierda Unida, Unidad Popular. Bueno, es evidente que el problema territorial en una campaña como esta, viniendo de los momentos de crisis tan fuertes que hemos tenido en los últimos años, no puede desplazar los verdaderos problemas de la ciudadanía, que son los problemas económicos, el desempleo y los problemas sociales. Tenemos que resolver los problemas territoriales sentándonos a discutir, y el papel de Andalucía es fundamental. Andalucía consiguió su autonomía a través de la lucha en la calle el 4 de diciembre y en un referéndum el 28 de febrero. Y vamos a seguir siendo punta de lanza en esa España federal que se tiene que construir, pero que tiene que respetar también, desde el punto de vista financiero, la importancia de Andalucía. Efectivamente, ese 4 de diciembre del 77, nuestros padres, nuestras madres, yo aún no había nacido, salieron a las calles a reclamar no solamente la autonomía, sino también nuestros derechos sociales y todo lo que hoy nos hace especiales como andaluces, ¿no? Yo creo que se nos ha ninguneado a los andaluces y a las andaluzas tradicionalmente desde hace mucho tiempo, y a pesar de haber sido una de las poblaciones con más garra a la hora de conquistar derechos, ¿no? Se nos ha explotado las materias primas, se nos ha explotado todo lo que nos hacía diferentes, como hablábamos en el bloque de economía, y se han llevado muchas de las cosas que aquí teníamos a otras comunidades autónomas, con lo cual pensamos que hay que recuperar esa identidad. Tiene que concluir, que eran 30 segundos de los que ahora tiene que disponer también el señor Cano. Sí, Ciudadanos considera que Andalucía pertenece a España y España está incluida dentro de la Unión Europea. No queremos fronteras interiores, queremos convertir el Congreso de los Diputados en una verdadera Cámara de Debate de Asuntos Europeos e Internacionales. Queremos crear conferencias sectoriales horizontales, queremos fortalecer el sistema de derechos humanos. Nos preocupa también mucho el cambio climático y los acuerdos que se lleguen los distintos países en este sentido. En cuanto a nuestra zona tan conflictiva, queremos suprimir las devoluciones en caliente y queremos crear un sistema centralizado del derecho a asilo. Pues los últimos 30 segundos ya para sus conclusiones finales. Si lo desean, pueden pedir el voto. Pues muchísimas gracias. Con una salvedad, discúlpeme señora Martínez, con una salvedad, le pido disculpas también a los oyentes, que ahora empezamos de menor a mayor. Comenzamos por el candidato de Ciudadanos. Sí, ha llegado la hora de las ideas, de las propuestas y de las soluciones. Es el momento de la política del siglo XXI. Nosotros queremos de Ciudadanos una gestión pública transparente, donde el centro de nuestra política sea el ciudadano. Apostamos por la igualdad y la solidaridad. Vamos a conseguir que lo público sea lo de todos y no lo de unos pocos. De Ciudadanos no queremos sillones, queremos soluciones. Nuestros enemigos son el desempleo, la precariedad laboral y la corrupción. Tenemos que recuperar a la clase media trabajadora. Candidata de Podemos. Bueno, este 20 de diciembre vamos a recuperar la alegría y esa ilusión que nos caracterizó a la gente de Podemos siempre desde el principio, porque vamos a recuperar ya nuestra dignidad por fin. Y dignidad no es otra cosa sino lo que demostraron todos esos que se pusieron delante de una excavadora para impedir con sus cuerpos que hubiese un desahucio. Dignidad es lo que tienen todos esos abuelos que estiran sus pensiones de 400 euros para ayudarnos a los nietos. Todo lo que tienen esa gente que salieron con una camiseta blanca y verde como nuestra bandera a la calle para pedir una educación y una sanidad pública de calidad. Todo lo que respiramos durante el 15M juntos y juntas. Por lo tanto, pensamos que es hora de recuperar. Tiene que concluir también para escuchar al candidato de Izquierda Unida, Unidad Popular. De Izquierda Unida yo quiero pedir sobre todo una reflexión a los gaditanos y a las gaditanas, que piensen en lo que ha ocurrido en estos últimos años, que piensen quiénes han estado al lado de los trabajadores, al lado de las personas que se están movilizando, al lado de los movimientos sociales, gestionando los ayuntamientos desde una visión progresista, desde una cuestión social, quiénes les ha ayudado, quiénes han estado en la calle y quiénes han sido las organizaciones políticas que nos han llevado a esta crisis económica y que han propuesto también esa salida antisocial a la crisis económica. Somos una organización de izquierda y pedimos el voto de izquierda de los gaditanos y las gaditanas para transformar, para construir un nuevo país y una nueva provincia de Cádiz. Su turno. Desde el Partido Socialista apelamos al voto útil progresista para evitar que las dos caras de la misma moneda, Partido Popular, Ciudadanos, se alineen, se unan para seguir haciendo que Rajoy continúe 4 años más de presidente. Y eso sería brutal para los gaditanos y para los andaluces, y por extensión para los españoles. Serían continuar con los recortes, con los copagos, con las privatizaciones, con los contratos basura. Para eso hay que votar a Pedro Sánchez
como secretario general y presidente del Partido Socialista, para que avancemos en democracia, en prosperidad y en empleo en España. Tiene que concluir ahora sí, señora Martínez. Bueno, pues muchísimas gracias por permitirme entrar en los hogares de los gaditanos y las gaditanas para pedirles el próximo domingo confíen en el Partido Popular, porque confiando en el Partido Popular seguro que va a haber una nueva posibilidad para los desempleados gaditanos, para las mujeres, para los parados de larga duración. Nuestros mayores van a tener garantizadas sus pensiones y porque solo confiando en el Partido Popular habrá empleo, igualdad y futuro para Cádiz. Pues muchísimas gracias de todo corazón a todos por su participación, por hacérmelo fácil, porque realmente he tenido que interrumpirles muy poquitas veces. Ánimo para lo que resta de campaña y en nombre de todo el equipo de edición y técnico de Canal Sur Radio, de Canal Sur Televisión, muchísima suerte a todos ustedes. Y bueno, y a los oyentes y a los telespectadores, muchísimas gracias también por estar ahí. Ya saben que el próximo domingo, con su voto, son ustedes quienes tienen la palabra. Muchas gracias. ¿Qué significa estar cerca? Sin duda, ser la única televisión autonómica que produce 8 informativos a la vez. En directo, 2 veces al día y con la información de cada provincia. Canal Sur Noticias Cádiz. Nadie puede estar más cerca. Felices fiestas con Freixenet. Luces a tutiplén y bien de marisco, como si no hubiera un mañana. ¿Y hay que estrenar algo rojo? Pues toma rojo. ¿Y por qué no celebrar el año nuevo en Samoa antes que nadie? Con el rasca de Navidad de la 11 se te va a ir la mano. Hasta 250.000 euros al instante. Rasca de Navidad de la 11. Se nos ha ido la mano. Arcángel, nuevo disco.
Tablao. Con el nombre de Azucena. Una grabación en directo en emblemáticos tablaos de Madrid, Barcelona y Sevilla. El espíritu tradicional de los tablaos en un disco innovador. Arcángel, Tablao. Ya a la venta. Permíteme. Pero es que si tienes los 15 puntos, te mereces pagar menos en tu seguro de coche o moto. Línea directa 902-123-441. Y de paso, pregunta por tu seguro de hogar. 902-123-441. No renuncies al postre con Vitalinia. Chocolate, cafecito y una crema de vainilla con solo 0,8% de materia grasa. Postres Vitalinia. ¿Dolor de garganta? Confía en la gama Strefen, ahora también en sabor naranja sin azúcar. Strefen contiene flurbiprofeno, un antiinflamatorio que actúa de dos maneras: alivia el dolor y combate su principal causa, la inflamación. Alivio hasta 3 horas. Strepsils y Strefen, expertos en el cuidado de tu garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Two worlds collided, and they could never tear us apart. Forever starts now. Eternity now. Calvin Klein. Aunque no lo veas, cal y grasa se acumulan en el corazón del lavavajillas, obstruyendo y dificultando su correcto funcionamiento. Para evitarlo, los fabricantes solo recomendamos Finish Limpia Máquinas. Con sus 5 acciones, Finish limpia en profundidad filtros, brazos aspersores y tuberías de la cal y de la grasa acumulada. Finish Limpia Máquinas, el único recomendado. Yo no me sentía cómodo, pero volvamos a intentarlo. Hemoal con benzocaína y efedrina alivia los síntomas de las hemorroides. Hemoal y Hemoal Forte. Reconcíliate con tu vida normal. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Todo el mundo sabe que la última onza es la más preciada. Es la más difícil de compartir. Milka la ha guardado para ti y te da la posibilidad de regalársela a esa persona tan especial. Compra la tableta de Milka sin la última onza. Entra en milka.es y comparte la onza más deseada. ¿Y esto? Es el nuevo Philadelphia Mousse. Nuevos y deliciosos sabores con una delicada textura mousse. Irresistible. Disfruta de sus 3 sorprendentes sabores. Esta noche, a por el de olivas.